Egunon, hablemos del Sáhara. Recientemente, tribunales españoles han llegado a decir que los ciudadanos saharauis, previamente a la magnífica entrega en los acuerdos tripartitos de Madrid del año 76 y todas aquellas circunstancias y motivaciones, todos aquellos que vivieron el censo del año 1973-74, aquellos que tenían el carné de ciudadano español, aquel de tarjetón azul que ponía Reino de España, todos aquellos en realidad no eran ciudadanos de España. ¿Cómo se quedan? Que los tribunales españoles digan que aquella gente no eran españoles. Lo cual, en primer término, debería de llevar a pensar que es una solución y resolución inconstitucional, en tanto en cuanto que la Constitución española reconoce y ampara los derechos de los ciudadanos españoles y, incluyendo el artículo 10, que remite a los tratados internacionales en base a derechos humanos, impide arbitrariamente la anulación de la ciudadanía española en base a criterios, como digo, arbitrarios, tan arbitrarios como la sentencia de los tribunales en este año 2020 acerca de los supuestos ya no españoles que eran los saharauis. Lo cual es una vergüenza, porque si hasta hace 4 días se decía que aquellos que tenían el carné, aquel tarjetón azul, como españoles eran españoles, y ha habido incluso casuísticas en las que se han derivado consecuencias y reconocimiento de derechos a ciudadanos españoles en circunstancias exactas e iguales a las que ahora se pretende negar, pues ese derecho sobrevenido de retirar la nacionalidad española a aquellos que hasta hace 4 días eran reconocidos como españoles debería ser una vergüenza constitucional en la actual España constitucional, porque en la Organización de Naciones Unidas hoy, julio de 2020, ahora está reconocido España, el Reino de España está reconocido como potencia administradora de jure, de derecho, del territorio del Sáhara. La potencia administradora de facto, como todo el mundo sabe, es Marruecos, pero de jure todavía hoy es la potencia dominante en el Sáhara, habiendo retrocedido esos derechos de manera absolutamente ilegal e ilegítima en un tratado de nulo de pleno derecho como es el tratado tripartito, no solamente porque una de las 3 partes, Mauritania, se retiró hace ya muchos años, sino porque se hicieron de manera horrible cara a la forma de hacer las cosas en el tablero internacional y por tanto son nulos de pleno derecho, y hoy España sigue siendo formalmente la potencia de jure dominante en el Sáhara. Y es que no solamente eso, sino que si entendemos la forma en la que se constituyó el Sáhara, que en realidad era por los derechos de unas pesquerías canarias en la zona costera, y que por eso a finales del siglo XIX le reconocen a aquellos que tienen las Islas Canarias islas africanas en lo geográfico y europeas en lo político, le reconocen a quien posee las Islas Canarias el derecho al terreno del Sáhara Occidental, y que esa es la razón por la que España tiene la primera mitad del siglo XX y prácticamente
la primera mitad de la segunda mitad, es decir, las 3 primeras cuartas partes del siglo XX, tiene el territorio del Sáhara bajo su control. Pero es que en el franquismo, vale que no era un sistema democrático, pero era un Estado de Derecho porque había un Estado y había un derecho. Había leyes, había... no era un Estado de Derecho democrático, pero sí era un Estado con derecho. Y para el régimen, cara a las cortes franquistas, cara a la representación institucional con los tercios, el tercio familiar, el tercio sindical, la representación y la forma de vincularse con la administración pública, para el régimen era lo mismo Cuenca que el Sáhara. Eran provincias de España y sus habitantes, por tanto, son españoles. Por tanto, esta sentencia reciente de los tribunales españoles negando categóricamente cualquier nacionalidad española a todos aquellos españoles de entonces y con derechos sobrevenidos y derivados de entonces, de cuando eran España y no solamente eran españoles, sino que se les dio el DNI a aquel tarjetón, pues es una completa vergüenza que en algún momento deberá de hacer como Portugal. Portugal en el año 2002 acabó cristalizando una forma de resolución definitiva del contencioso en un lugar que también en el año 75 hubo una circunstancia parecida y acabó siendo entregada a la vecina Indonesia, también con los Estados Unidos metidos por ahí por dentro. Y bueno, pues eran potencia de jure los portugueses, que acabaron implicándose y acabaron resolviéndolo de una manera ordenada. En algún momento España tendrá que poner encima de la mesa alguna forma de resolución del conflicto en el Sáhara Occidental, porque no era una colonia. Por más que ahora se intente decir que era una colonia española y que fue descolonizada, no era así. Por más que se llevara al comité de descolonización, bueno, entonces, ¿cuál era la reflexión? Que si uno tiene territorio en otro continente, eso significa que debe ser descolonizado, aunque tenga una relación de autogobierno, de capacidad de decisión sobre sí mismo. Porque ahí tenemos la Guayana Francesa, que no se va a descolonizar en la puñetera vida porque son un departamento de ultramar. Y si tener un territorio fuera de tu continente matriz supone que deba ser descolonizado, y bueno, por más que pongas elementos encima de la mesa de que son parte de tu territorio de toda la vida, entonces Ceuta y Melilla, ¿o cómo va eso? ¿O es que Ceuta y Melilla no están en África? ¿O Canarias? ¿Canarias no es un territorio africano? Geográficamente hablando. ¿O es que solamente era africano el territorio del Sáhara? Y aparte, siempre podemos poner encima de la mesa un poco a semejanza de lo que se quería hacer en el caso escocés, de una pregunta con 3 respuestas. Se me ocurre que siempre se puede hacer algo parecido en el caso del Sáhara. No, evidentemente no sé si Marruecos está interesado en el asunto, y mucho menos tampoco si estará el señor presidente que sea de Argelia, porque Argelia es un elemento que viene de la Guerra Fría, la salida de los fosfatos y los materiales minerales a través de la costa atlántica, porque, bueno, esto lo explica mucho mejor mi amigo Jorge Dorta, que es conocedor más sobre el terreno de las implicaciones y de la africanidad, tanto de el Sáhara, el antepasado previo de los Tamazigh, de los árabes, bueno, Canarias, Argelia,
Argelia, Marruecos, Sáhara, España, bueno, para conocer en mayor profundidad. Ahí tienen los textos y algunas intervenciones en algunos vídeos de mi amigo Jorge Torta de Canarias, economista y bueno, pues analista de la actualidad. Pero creo que es interesante poder decir que estén o no de acuerdo Marruecos y España, siempre hay una posibilidad de hacer un referéndum a la población con tres alternativas. Una, Estado independiente, con todas las vicisitudes que pueda tener luego en el futuro, de ser capturado o de ser titireteado aquí con los hilos a través de un tercero que pueda ser más o menos el padrino, bueno, pues esas circunstancias. Bueno, un Estado independiente, formalmente independiente del Sáhara. Alternativa 1. Alternativa 2, que sea una comunidad autónoma de España, como lo es Canarias, con su régimen económico y fiscal y con su rollo y por aquí y por allá. ¿Por qué no? Se les puede ofertar. Es una forma de descolonizar. Y opción 3, que sean una comunidad autónoma, una provincia o como se llame dentro del reino de Marruecos. Que sean independientes, comunidad autónoma de España o parte integral del reino de Marruecos. Es una solución que seguro que podría encauzar una solución definitiva. Pero lo que no puede ser es que se vaya a salto de mata, dejando que el tiempo sea el que dicte las normas y que marque las pautas, y que sean los intereses geoestratégicos y geopolíticos los que impongan el día a día y se trate de construir una realidad a base de los intereses, sino debería de ser a base de los principios y tratar de hacer algo por el bien de la gente, porque no se puede vivir en una interinidad para siempre, salvo que bueno, pues la decisión ya esté tomada. Pero esa tendría que ser explicada públicamente y decir, bueno, las causas y consecuencias de esa decisión que haya tomado o deje de tomar el Reino de España y el Palacio de Santa Cruz, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Porque no puede ser que un día te desayunes con una sentencia del Tribunal Supremo Español que te dice que los ciudadanos saharauis eran ciudadanos de vete a saber qué, que no eran españoles, y bueno, que eran súbditos, colonizados, estaban esclavizados, ¿acaso? Porque si fuera así, igual tendrían derecho a una reparación histórica, que esa sería otra, a través de los tribunales españoles, europeos o internacionales. Si no eran españoles, estaban esclavizados. ¿Tienen derecho a una remuneración por opresión? Es que a veces los españoles no calibran, no piensan a largo plazo, y eso es una vergüenza que en algún momento hay que poner final, hay que poner coto a esas estupideces, ir a los principios en la actuación política y bueno, pues dejar de ser hipócrita y decir las cosas claras y cristalinas y dar una solución definitiva al contencioso, porque lo que nos interesa a todos, o debería de interesarnos, es una situación de estabilidad política, institucional, social, económica de el norte del Sáhara, en el que la convivencia sea la pauta dominante y en el que no haya más conflictos de los habituales en toda sociedad. ¿Es tan difícil de hacer? ¿Es tanto pedir? Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.